Muy buenas, hoy vamos a exponer el tema de la desecación. El grupo conformados por Cristiana Pasacuellar, Brian Cotocarquisber y mi persona Ezequiel Molina Jara. Vamos a dar una breve introducción, en la que en su forma general es la separación del líquido contenido en un gas, o en un líquido, o en un sólido. Sin embargo, esta puede estar asociada con la evaporación, con la absorción y la filtración. Es por ello que se define como aquella operación unitaria en la cual por parte del calor se va a retirar la humedad contenida en el material sólido o semisólido, en la que también veremos una diferencia en lo que es la desecación y la evaporación. En la desecación el líquido es arrastrado por el aire en forma de vapor a temperatura generalmente inferior a la de la ebullición, mientras que en la evaporación el líquido se elimina por ebullición. En la desecación el producto sólido solo contiene una pequeña proporción de líquido volátil que es eliminado en su mayor parte. En la evaporación se elimina importantes cantidades de líquido volátil y el producto final, aunque concentrado, sigue siendo una disolución. Teoría del secado. La desecación consiste en la transferencia de vapor desde el sólido húmedo al gas que lo rodea, que normalmente contiene cierta humedad. Puestas en contacto ambas fases, puede suceder que la presión de vapor del agua en el sólido sea mayor, igual o menor que la del vapor del agua en la atmósfera con la que está en contacto. Bueno, de aquí se deduce que la desecación dependerá del estado de la humedad de la atmósfera y del cuerpo en cuestión. Todo ello lleva a la necesidad de estudiar el estado de humedad o estado higrométrico del aire y el comportamiento de las sustancias frente al agua. Entonces, para eso vamos a definir lo que es la higrometría o la psicometría, en la que se define que es el estudio de las relaciones entre los balances de la materia y energía en mezclas de vapor de agua y aire. En la higrometría se utilizan métodos de medida de la humedad. Uno de los métodos es el método gravimétrico. El método más preciso para medir la humedad es el gravimétrico. En él una cantidad conocida de aire se hace pasar a través de una cantidad conocida de un producto químico absorbente de humedad. En el método de temperatura húmeda y en la temperatura seca, para medir la temperatura húmeda se mide mediante un termómetro recubierto por una funda porosa, siempre humedecida por agua, la cual se evapora continuamente. El termómetro húmedo debe exponerse a una adecuada corriente de aire, conseguida normalmente por un ventilador. La evaporación del termómetro húmedo ocasiona una disminución de la temperatura que será tanto mayor cuanto mayor sea la evaporación, es decir, inversamente proporcional a la cantidad de humedad existente en la atmósfera. Como observamos aquí en esta imagen, una diferencia entre el termómetro de bulbo húmedo y el termómetro bulbo seco. Otro de los métodos es el método del punto de rocío. En este método, la superficie metálica pulida provista de un termómetro, normalmente del tipo de un termopar, se enfría por aspiración de aire a través de un éter situado debajo de la superficie metálica. Se registra la temperatura a la cual se empieza a formar la niebla y la temperatura a la cual desaparece al calentar. La media de ambas temperaturas se considera como el punto de rocío. Medida mediante higrómetro. Utiliza diferentes materiales cuyas propiedades cambian en contacto con el aire a diferentes humedades relativas. También veremos unos conceptos. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua en una unidad de masa de gas seco a condiciones determinadas, o es la relación entre el peso de vapor de agua y el de aire contenido en una masa de aire húmedo. La humedad molar, como observamos aquí la simbología, va a ser la relación aplicada a los números de moles. Como observamos aquí en esta formulita, el número de moles del vapor de agua sobre el número de moles del gas. O también puede ser la relación entre la presión parcial del vapor con la relación con la presión del gas.
Humedad de saturación. Bueno, esta es la humedad de aire cuando se encuentra saturado. La humedad relativa es la relación entre las presiones parciales actual y de saturación y puesto a temperatura constante. Estas son proporcionales a los respectivos números de moles. Es también la relación entre la cantidad de vapor que contiene una masa de aire y que la contendría si estuviese saturada a la misma temperatura. El volumen seco, va a ser el volumen ocupado por la unidad de masa de gas seco a presión y a temperatura determinada. Y el volumen húmedo es el volumen ocupado a una temperatura y presión determinada por una masa de aire húmedo que contiene la unidad de masa de aire seco. El calor húmedo va a ser el calor necesario para elevar la temperatura de la masa de agua en un grado a presión y temperatura determinada. El calor específico del aire húmedo es la suma del calor específico del gas más la parte correspondiente al vapor. El punto de rocío va a ser la temperatura a la cual el gas de una determinada humedad podría saturarse, y cuando el enfriamiento se produce a presión constante. La temperatura seca y la temperatura húmeda, como ya acabamos de describir, una temperatura seca es la temperatura que se acepta como temperatura la mezcla de aire y vapor de agua, obtenida mediante un termómetro. La diferencia a diferencia de la temperatura húmeda, es que la temperatura seca no va a estar recubierta con un material absorbente. Curvas básicas en una carta psicométrica. Para eso hay que saber el comportamiento de los cuerpos con humedad, ya que los cuerpos se clasifican en sólidos, solubles o insolubles, que a su vez los sólidos insolubles pueden comportarse como microscópicos como cuerpos húmedos. Para eso vamos a definir lo que es un cuerpo húmedo. Un cuerpo húmedo es aquel cuya tensión de vapor de agua superficial es igual a la del agua a la misma temperatura. Este cuerpo es totalmente inerte con respecto al agua que lo acompaña. El cuerpo higroscópico es aquel que presenta una tensión de vapor menor que la del agua a la misma temperatura. El cuerpo higroscópico modifica la presión de vapor de agua que está ocurrida en sus poros o entre las partículas del mismo. Una definición más que vamos a ver es la delicuescencia de un sólido. Esta se produce cuando la humedad relativa es superior al cociente entre la presión de vapor de la disolución saturada y la presión de vapor del agua a la misma temperatura. Vamos a ver la interacción de los cuerpos sólidos con la humedad. En esta se observa la humedad, que va a ser del sólido, la humedad del equilibrio, la humedad libre, la humedad ligada y la humedad desligada. Como observamos en este gráfico, los diferentes tipos de humedades con interacción con el cuerpo sólido. Vamos a relacionar la humedad del sólido, que va a estar en el eje de las abscisas, y la humedad relativa del aire en el eje de las ordenadas. La humedad del equilibrio cuando la presión de vapor del sólido igual a la presión de vapor del aire. Y la humedad libre va a ser la diferencia entre la humedad total y la humedad del equilibrio del sólido. Y la humedad no ligada va a ser la diferencia entre la humedad total y la humedad ligada, en la que la humedad ligada se puede definir como la humedad mínima del equilibrio con el aire saturado. Y va a continuar mi compañero con la cinética del secado. Secado. Como idea general es la relación de dependencia de la humedad del material e intensidad con el que se evapora el agua con el tiempo de operación. Esta realización se encuentra representada a través de expresiones matemáticas. Parámetros involucrados. Humedad en términos de base seca. Como podemos ver en la imagen, el contenido de agua en un alimento se distribuye de manera muy compleja, pero la podemos representar de manera gráfica. Su cálculo se expresa como la relación de masa de agua por unidad de masa de sólidos no volátiles, como la siguiente ecuación. La humedad libre es la diferencia entre la humedad del sólido y de la humedad del equilibrio con el aire en condiciones dadas. Es este concepto el que se utiliza en las operaciones de secado. Es común
también observar gráficas de la variación de la humedad libre del material con respecto al tiempo, donde el contenido de la humedad disminuye con el pasar del tiempo en un proceso de secado debido a que el agua se evapora. Velocidad de secado. Representa la intensidad de evaporación en el material que se está secando, lo cual es proporcional al cambio de contenido de humedad en cierto cambio de tiempo. Estas variaciones se observan en la gráfica de unidad libre en función al tiempo. Entonces, si damos las pendientes de las tangentes a la curva en cada punto de la misma, obtenemos los valores derivados de x sobre derivado de t. Estos valores se incluyen en la siguiente expresión y podemos calcular la velocidad de secado. Ciertamente, la tendencia de este parámetro cobra un papel determinante en el proceso de secado, caracterizando como una serie de etapas o periodos. Periodos de secado. Si la velocidad es medida bajo condiciones constantes y se representa frente a la humedad libre, se distinguen dos periodos representativos, un periodo a velocidad constante y una velocidad decreciente, donde el contenido de humedad correspondiente a la transición se conoce como humedad crítica. El periodo constante. En este periodo, como su nombre lo indica, la velocidad permanece constante, como la intensidad de vaporización en la superficie del sólido. Esto debido a que el movimiento del agua desde el interior del sólido es suficiente para compensar la pérdida de agua en su superficie. Por lo tanto, aquí las condiciones predominantes, las cuales determinan transferencia de calor a la superficie. Dicho esto, partiendo de la ecuación general de la velocidad, solo se derivan los cambios de humedad y tiempo para determinar la velocidad en el periodo constante. En periodo decreciente. En este periodo, la velocidad del secado disminuye cuando el contenido de humedad sobrepasa el contenido de la humedad crítico. Esto debido a que el sólido ya no cuenta con la suficiente cantidad de agua para abstenerse a la superficie del mismo a un ritmo constante, formándose así una capa seca que avanza hacia el interior del sólido. En consecuencia, aquí las condiciones predominantes son las propiedades del material, las cuales determinarán el coeficiente de transferencia de masa. Y por último, difusividad. En términos físicos, de una medida de rapidez del cambio de temperatura cuando hay transferencia de calor. En otras palabras, representa la facilidad con la que el material puede ser calentado o enfriado, puede determinarse experimentalmente o evaluada a partir del conocimiento de otras propiedades particulares. En la cinética de secado, existen dos procesos simultáneos, que son la transferencia de materia y la transferencia de calor. La transferencia de materia, aquí el agua se transfiere de la superficie del sólido a la fase gaseosa en forma de vapor y del interior del sólido a la superficie. Existen dos mecanismos para que el agua del interior llegue a la superficie. Uno es a través del movimiento del agua o a través de los espacios capilares del lecho. A medida que el agua se evapora, más agua puede llegar a la superficie del lecho. La otra es a través de la evaporación del agua en el lecho y luego a través de la difusión del vapor de agua que forma. Se distinguen tres estados sucesivos cuando se disminuyen progresivamente la cantidad del agua de un lecho pulverulento. Estos son los estados capilares, funicular y pendular. En el estado capilar, todos los intersticios están llenos de agua. El movimiento de agua causa un flujo general a través del lecho del polvo. En el estado funicular, el movimiento de agua es todavía posible por un flujo a través de la película de agua que rodea a las partículas, pero la velocidad es menor debido a la fricción. El estado pendular, cuando el proceso de secado continúa y la película del agua se reduce. El agua se encuentra formando como anillos en torno a los puntos de contacto de las partículas. El movimiento del agua líquida. El movimiento del agua líquida es ahora imposible y la migración del agua solo tiene lugar a la evaporización seguida de la difusión o flujo del vapor de agua a través de los poros del lecho.
La transferencia de calor es el modo de aporte, el calor necesario que la vaporización del agua puede efectuarse por distintos mecanismos que se dan individual o conjuntamente. Tenemos tres que son las conducciones, que es la transferencia de calor de un cuerpo a otro, parte del mismo cuerpo o a otro cuerpo que está en contacto físico directo con el primero. En este tipo de transferencia, las partículas del cuerpo no se desplazarán. Por el contrario, el calor se transfiere a través de vibraciones atómicas o moleculares. Un ejemplo es de tipo de conducción es el calentamiento de tubos de metal por un líquido caliente en el interior. La convección es la mezcla de una parte de fluido con otra parte, transfiriendo así el calor de un punto a otro en el fluido. En la convección natural, el movimiento de los fluidos es causado por gradientes de densidad causados por la temperatura y la gravedad. En convección forzada, el movimiento se produce mecánicamente. Por último, la radiación. Esto transfiere la energía térmica o cualquier tipo de energía radiante en otros dos objetos a través de ondas electromagnéticas. Buenos días, doctor. Mi nombre es Cristian Apaza Cuellar y hoy hablaremos sobre los tipos de secadores. Tipos de secadores. Estos tipos de secadores deben presentar dos tipos de características principalmente. La primera es la propiedad física del producto húmedo. La segunda sería el procedimiento para transmitir el calor al sólido húmedo. Siguiendo esos dos tipos de características, se pueden distinguir dos tipos de secadores, en el cual el primero sería el secado indirecto y el secado directo. El secado directo, esta se va a distinguir por el uso de gases calientes en contacto con el sólido húmedo para el suministro de calor. Mientras que en el secado indirecto, esta se va a diferenciar por el calor que se necesita y se puede transmitir por las paredes que contiene el equipo, eliminando el líquido mediante el vaporizado. La clasificación de secado. Estas se van a clasificar en cuatro tipos. El secado del lecho estático, sistema del lecho en movimiento, sistema del lecho fluido, sistema neumático. Bueno, siguiendo a la continuación es el sistema de secado estático. Este sistema se caracteriza por no haber un movimiento relativo en las partículas. Una fracción de las partículas están expuestas a la fuente de calor. La superficie de exposición se puede mejorar disminuyendo el espesor del lecho, así permitiendo que el aire de secado fluya a través de él. Ahora, como un ejemplo del sistema de secado estático, vamos a hablar sobre el secador de bandeja. Este secador de bandeja presenta estas partes. Como primera parte, como podemos ver en la imagen, es las bandejas, el bastidor, ventilador, calefactor, entrada de aire, salida de aire. Entre sus características del secador en bandejas tendremos estas. Tiene un flujo de aire forzado. Se necesita una temperatura con un flujo de aire continuo. Las bandejas se las puede forrar con papel para evitar la limpieza o también para evitar una contaminación al manejar diferentes tipos de sustancias. Este producto controla la humedad mediante un sistema. Como siguiente ejemplo vamos a hablar sobre el secador de túnel contracorriente. Las bandejas pasan a través de un túnel donde se aplica el calor en el cual se les extrae el vapor. Los productos se mueven en contracorriente del flujo de aire. Como vamos a ver en la imagen, vamos a diferenciar en qué lugar se sitúa cada parte de este equipo. Como fuente de calor vamos a tener el número 1.
En la posición número 2 tenemos las placas deflectoras. En el número 3 tenemos la salida del aire. En el número 4 tenemos las vagonetas. Las salidas de las vagonetas. Mientras que en el 5 tenemos las entradas de las vagonetas. En el número 6 tenemos el ventilador. En el número 7 tenemos la entrada del aire. Ahora, como siguiente ejemplo, vamos a hablar sobre las bandejas sin fin. Es un equipo continuo. No usa vagonetas sino cintas. La circulación del aire puede ser contracorriente. Ahora, viendo el esquema, podemos ver y diferenciar que el producto que es húmedo, o sea, la materia, su ingreso puede ser por arriba, por el cual por los diferentes tipos de cintas van a ir decayendo hacia abajo. El aire ingresa por abajo y sale por arriba, y el producto secado saldrá por la parte inferior. Las ventajas y desventajas de la bandeja sin fin. La parte de las ventajas sería, es un simple procedimiento. Usa pequeñas escalas de muestra. No hay pérdida de producto. Las desventajas. El proceso puede ser lento y no es aplicable en materiales termohábiles. Sistema de leche en movimiento. Vamos a hablar del equipo de turbo secador vertical. Tiene este sistema se caracteriza porque tiene un plato con aberturas que tiene una disposición para que tenga una caída helicoidal. El aire frío entra por la parte inferior y sale por la parte superior. Gozan de una corriente de aire centrípeta. En pocas palabras, en el esquema vamos a ver que la alimentación es por la parte superior. En la imagen dice alimentación y es donde ingresa el material. Descarga vendría a ser donde sale el material. Las bandejas son circulares que tienen unos orificios por el cual van bajando el material. Las zonas se van a distinguir por la zona de entrada, la zona de secado y la zona de enfriamiento. Y ese vendría a ser el secador vertical de turbo. Ahora, el sistema del lecho fluido. Este es un producto, se mantiene suspendido por la fuerza de gravedad. Tiene un flujo de aire producido por un ventilador. El tiempo de secado es entre 15 a 30 minutos. En el esquema podemos ver cómo es el equipo, mostrando con las diferentes partes, que la primera parte sería, el número 1 sería la cámara de producto, el 2 es el ventilador, el 3 es prefiltros de aire, el 4 calentador de aire, el 5 sistema de Sprite, 6 bolsas del filtro y 7 sistema de control de aire. Ahora, entre las ventajas y desventajas del equipo. Ventajas: el secado es homogéneo. El movimiento libre de cada partícula. Se minimiza el choque de calor en el material. Desventajas: las partículas finas pueden migrar. Junto con eso tenemos la siguiente desventaja, que sería el desgaste del producto por generación de polvo. O sea, el equipo se puede estar desgastando por la acumulación de polvo dentro del equipo. Sistema neumático. Este es un producto que transporta a gran velocidad mediante una fuerte corriente de aire, cuya velocidad y turbulencia mantiene a las partículas suspendidas. Como en el esquema lo tenemos, el número 1 es la entrada de aire. En el número 2 tenemos el calefactor. En el número 3 tenemos la entrada de la cámara de secado. En el número 4 tenemos el huracán. En el número 5 tenemos la aspiradora.
En el número 6 tenemos el control de la temperatura del aire de entrada. Y en el número 7 tenemos el control de temperatura del aire de salida. Y como final, el número 8 es el recipiente receptor del producto final. Ahora, entre las ventajas y desventajas del equipo del sistema neumático. Ventajas. La vaporización es muy rápida. La temperatura de las partículas se mantienen bajas. Interesantemente para los productos, el sistema neumático puede ser utilizado para sustancias o material termolábiles. Entre las desventajas, el equipo es muy caro, tiene una difícil limpieza, baja la eficiencia, su eficiencia térmica es baja. Y por último, el secado de microondas. Bueno, la aplicación de la energía de microondas a sólidos secos representa una diferencia especial con respecto a los métodos de secado tradicionales. La energía en forma de microondas se convierte en calor interno mediante la interacción con el material en sí, en lugar de aplicar calor al material desde el exterior. Esto permite una rápida transferencia de calor a través del material. El efecto del calentamiento se produce por la interacción del campo eléctrico oscilante con las moléculas e iones polarizados del material. De esta forma, la orientación aleatoria de las moléculas se impone con un orden diferente. Cuando el campo invierte la polaridad, permite que las moléculas vuelvan a su orientación aleatoria, renunciando a la energía potencial almacenada como energía cinética aleatoria o calor. La interacción del campo alterno o los iones provoca colisiones con moléculas no ionizadas, como sucede en las bolas de billar, y la energía de colisión se convierte en calor. El carácter molecular e iónico de cada material afectado a su capacidad de ser desecado por microondas, como muestra la ecuación de conversión de energía para el calentamiento por microondas, se tiene la siguiente ecuación, donde P es la energía desarrollada, Z es la constante, la F es nuestra frecuencia, E es la constante del campo eléctrico, luego sigue nuestra otra variable que es la constante dieléctrica relativa del material que está siendo calentado. La variable es el factor de disipación del material. Los secadores microondas industriales más frecuentes son de tipo alecho continuo estático. Los materiales que van a ser desecados son colocados en cintas arredaderas y conducidos a través de aplicador de microondas. Por lo general se usa simultáneamente un flujo de aire caliente con las microondas para eliminar la humedad que envuelve a la superficie del material que está siendo desecado. El secado por microondas se puede utilizar para secar materiales farmacéuticos a una temperatura ambiente más baja para evitar una temperatura superficial excesiva, el endurecimiento y la migración de solutos. El secado por microondas a vacío y temperatura moderada se usa para materias termolábiles como enzimas, proteínas, vitaminas y hormonas. Y gracias por su atención y síganos para más videos.